Qualcomm, la empresa de chips, está a punto de perder en los próximos meses uno de sus mejores clientes, el iPhone de Apple. Sin duda alguna esto puede ser un golpe muy grande. Sin embargo, también puede producir oportunidades de inversión en esta empresa que existe desde los años 80. Así que en este video, friend, vamos a analizar la acción de Qualcomm en 360 grados. Hola, my friend, ¿cómo estás? Bienvenido a este video. Mi nombre es Dani Pérez y bueno, puedes seguirme por todas las redes sociales como @DaniPérezTrader, sobre todo aquí en este canal de YouTube, donde mi enfoque es siempre brindarte a ti oportunidades de inversión con análisis de acciones los días miércoles y domingo, y los días martes y jueves me enfoco más a day traders compartiéndole mi visión. Antes de que abra el mercado, te comparto mi visión sobre lo que voy a hacer y todos mis escenarios en lo que puede pasar en el futuro. Elimine el S&P 500, el Nasdaq, criptomonedas y también el oro. Así que te invito a seguirme y compartir y darle like a este canal, a esta comunidad, que ya somos más de 80,000. Qué interesante todo lo que hemos formado a lo largo del tiempo, siempre de manera muy profesional. Y eso es lo que me interesa, que entiendas que invertir es para todo el mundo y tiene que serlo, pero hay que estudiar primero, hay que entenderlo, y yo aquí te facilito mi opinión sobre las cosas para que las puedas complementar con la tuya y así formar un criterio y un pensamiento crítico. Y para mí eso es lo más relevante, señores. Eso es lo más relevante. Esto es algo educativo, esto es algo complementario para que puedas tomar buenas decisiones de inversión. Bueno, y si te gustan estos análisis y te parecen que son buenísimos y te parece que son tremendos para poder complementarlo, bueno, te invito a que también averigües sobre el programa de formación que tenemos en el diplomado, en el programa diplomado para construir portafolio de inversión en acciones, que vamos mucho más a profundidad. Tú mismo puedes aprender a hacerlo. Esto lo puede hacer todo el mundo, y además hemos creado un club de inversores donde nos reunimos una vez a la semana en un live bien interesante. Así que si te interesa, ahí está mi información de contacto, mi correo, para que me puedas escribir directamente y te compartimos la información. Así que el día de hoy vamos a analizar la acción de Qualcomm. Una empresa interesante, una empresa muy antigua, una empresa de larga data, que digamos de alguna manera creo que es interesante que la analicemos por varias razones. La primera, porque siento que muchos de ustedes me preguntaron en los comentarios que la analizara, y segundo, porque siento que tiene mucha información que probablemente se desconoce, que te la voy a compartir en este video, que por cierto, aquí abajo en la descripción te estoy dejando el índice para que puedas ir directamente a la información que tú quieres sin estar viendo el video completo. Puedes ir mis conclusiones al final, mis razones para comprar y para vender. También puedes ver el análisis fundamental, el análisis del precio dentro de la acción de valores, si yo pienso que está valorada o subvalorada. Todo eso lo vamos a compartir dentro de este video, así que vas a aprender bastante. Pero bueno, Qualcomm, una empresa que nace por allá por el año 1985, forma parte del Nasdaq y del S&P 500, ¿ok? Por si no sabías, Qualcomm significa Quality Communications, un dato interesante, curioso. Y bueno, su core, su negocio es todo lo que tiene que ver con wireless, como desconectado. Es como uno de los principales proveedores y desarrolladores de circuitos, es decir, forma parte de la industria de semiconductores, y bueno, está más asociada a todo lo que tiene que ver con software asociadas con tecnologías wireless, 4G, 5G, etcétera, etcétera. Creo que eso realmente es bastante interesante. Vamos a ver ahora cómo veo la industria, cómo veo competidores y cómo veo las ventas y los resultados de esta empresa. Bueno, friend, aquí nos vamos a referir a la gráfica de Statista. Vamos a empezar un poco por la industria, por todo lo que tiene que ver cómo está dividida las ventas de la industria. Esto es, digamos, las ventas desde el año 2020 hasta proyectadas hasta el año 2030. Mira qué interesante por esta página. Y fíjense que la parte de smartphones va a tener un crecimiento realmente bastante relevante en la torta. En este momento estamos más o menos alrededor de esto. Ya saben que lo fuerte, tanto la parte de smartphone como todo lo que tiene que ver con computadoras personales. Eso es lo más fuerte desde el punto de vista de semiconductores, de chips. Además está la parte de consumo electrónico. Posteriormente viene la parte de automoción, que es bien interesante lo que se está haciendo en esa parte dentro de esa industria. Además de eso viene la parte electrónica, que es lo verde, la parte amarilla, que es lo de la infraestructura, de todo lo que tiene que ver con la transmisión de data. Y posteriormente el morado, que es el que más crecimiento va a tener prácticamente, tiene que ver con servidores, centro de datos y también almacenamiento. Esto es importante porque vamos a ver entonces en dónde está ubicado
Qualcomm dentro de toda esta torta? Bueno, si nos damos aquí un momento, antes de ir allá, vamos a ver cómo ha sido la inversión en la industria en los últimos años. Nos damos cuenta que este año 2023 hay una caída importante y creo que viene dado también por las restricciones que ha impuesto los Estados Unidos sobre la comercialización de chips hacia China. Creo que eso le dio un frenazo a la industria. Sin embargo, recuerda que viene todo o está todo en este momento en boga de la inteligencia artificial. Pero yo le atribuyo a esa caída en la inversión, a esa parte. Pero bueno, vamos a ver ahora, o vámonos ya a entrar en lo que tiene que ver con la empresa. Fíjense que la empresa ha subido en ventas, sobre todo en el año 2022. Esto es interesante, ya lo vamos a explicar. Luego viene en dónde vende Qualcomm, y mira qué interesante, la mayoría, más del 55%, miren, estos son datos del año pasado, más del 55% vende en China. Vende en China. La barra verde en otros mercados no domésticos, es decir, fuera de los Estados Unidos. Recuérdate que Qualcomm es una empresa de los Estados Unidos. Posteriormente, en la barra azul oscura, Corea del Sur, y la parte gris es los Estados Unidos. Fíjense algo, aquí hay varias cosas por concluir. En la parte de Estados Unidos, miren cómo desde 2019 ha venido cayendo. Obviamente aquí pareciera que en la pandemia es donde más cayó, pero no ha logrado recuperar los números que estaba antes de la pandemia dentro de los Estados Unidos. Es decir, donde más ha crecido es en China y en algunos otros países que no son ni Corea del Sur, ni Irlanda, ni Estados Unidos. Y esto es interesante. Es decir, el mercado fuerte, la altísima exposición que tiene en este momento Qualcomm es en China. Y esto es importante porque las restricciones que está viendo, lo que te acabo de explicar en esta gráfica, las restricciones que está viendo por parte del gobierno de Estados Unidos, de empresas de los Estados Unidos, hacia China es demasiado relevante, y eso es algo que todos tenemos que tener en cuenta al momento de entender los riesgos que puede tener la empresa. Entonces, hasta este punto pareciera que no la ha afectado porque ha subido en ventas, pero hay una altísima exposición en China sobre esta empresa. Yo no sé por qué ustedes, cuando me sugieren empresas para analizar, siempre están pensando en empresas que tienen altísima relación con China o son empresas chinas. De esta temporada de análisis me llama eso muchísimo la atención. Ahora, si vemos aquí la parte de en qué tipo de ingreso está teniendo o cuáles son como sus productos o servicios principales, en lo que está enfocado o en lo que está vendiendo más Qualcomm en este momento, fíjense que ha venido subiendo la torta, obviamente, pero en este caso, en el año 2022, en lo que más se vendió fue en equipos más que licencias. Esto es importante, aquí lo podemos ver desde el punto de vista trimestral para que se hagan una idea. Esta gráfica anterior era anual, esta es trimestral. Miren qué interesante cómo definitivamente el negocio es vender equipos. La parte de licenciamiento no es tan fuerte. Ahora, si nos vamos y le damos a un drill down, es decir, vamos a escarbar más en la parte de venta de equipos, fíjense que está enfocado en dos cosas que tienen que ver más con wireless, ¿ok? Con tecnología wireless, que es la parte de hands-free, de handset, quiero decir, como si fuera desconectado completamente, o la parte de radiofrecuencia, es decir, de wireless y de radiofrecuencia. Esto es importante porque ahí tenemos que entender que ese es el grueso de ese negocio. Aquí radiofrecuencia es lo que, por ejemplo, en algunos países como Venezuela llaman internet satelital y todo ese tipo de cosas, pero al final no es satelital, sino es radiofrecuencia. Bueno, esta empresa está enfocada también bastante en ese negocio y de hecho del 2020 a 2021 duplicó, pero ya luego se quedó estancado. En el cambio, la parte wireless, la parte de desconexión, de transmisión de datos simplemente sin ningún tipo de cables, pues claramente es la que más ha crecido. Y también todo lo que tiene que ver con la parte automotive, que digamos de alguna manera muchas personas pensaban que era mucho más grande, pues no lo está haciendo tanto en esta empresa. Ahora, si vemos desde el punto de vista, y ahora vamos a volver a la parte mundial, cómo está distribuido pues el market share, lo que tiene que ver con la participación de mercado de empresas de semiconductores, nos damos cuenta que obviamente Samsung es la más grande con Intel, que grabé por cierto un video de Intel, lo publiqué hace unos días, te voy a dejar aquí arriba el link para que lo puedas ver.
De todos modos, también hay un playlist donde tú puedes ver todas las acciones que he analizado últimamente. Ahí está Intel para que lo logres ver. Y bueno, Qualcomm está apenas una participación del mercado menor al 6%, pero todavía sigue siendo mucho más grande que muchas. De hecho, Apple se está metiendo fuertemente en el negocio y eso es algo de lo que vamos a hablar ahorita, porque le está afectando fuertemente a Qualcomm y eso es uno de los grandes riesgos. Quiero que veamos este video, que es un video donde es una entrevista del CEO de Qualcomm y que, digamos, narra bastante bien y nos da la introducción bastante bien a lo que tiene que ver con lo que ha pasado en la bolsa de valores. Pero él no lo explica de esa manera, él explica más basado en las ventas. Voy a poner el video, simplemente 1 minuto y medio, pero lo voy a poner con la traducción de YouTube, que es muy mala. Yo después les explico si no queda claro. Miren, vamos a verlo un momentito. Back in our Investor Day in November 2021, we had said that we would expect not to be providing a modem to Apple for the iPhone launching in 23. Ahí lo que está diciendo es que en la entrega de resultados, en la llamada de resultados, en la conferencia de noviembre de 2021, en teoría habían anunciado que iban a dejar de trabajar y a producir los chips que le hacen al iPhone, ¿ok? Y en teoría iba a ser en 2023. Esta entrevista es de hace 3 meses, entonces le están preguntando, bueno, ¿y qué ha pasado con eso? Y miren lo que él dice. They decided to continue 1 more year. So 2 earnings calls ago, we had said we expect to have our modem in 23, and we're making no plans for 24. So my planning assumption is we're not providing them a modem. Ok, ahí lo que está diciendo es que en teoría, como decían al principio, en la llamada de noviembre de 2021 iban a dejar de producirlos o Apple iba a dejar de comprarles para su iPhone y iban a usar tecnología propia. Acuérdense que en la gráfica que acabamos de ver anteriormente se veía Apple con un 2.9% de chips producidos por ellos mismos. Bueno, esa noticia no es una buena noticia recibida para el mercado porque es un buen cliente para Qualcomm, pero ahí se decidió después, posteriormente, que iban a, digamos, postergarle la compra entre 1 y 2 años. Ahí al parecer esos 2 años se vencen o ese periodo se vence en 2024 y al parecer no hay planes para seguir. Eso es lo que acaba de decir el CEO y esto es importante. No me quiero adelantar todavía al análisis técnico dentro de la bolsa de valores de la acción, pero miren cómo justamente aquí estamos en noviembre del año 2021. Justamente aquí miren cómo la acción estaba tocando máximos históricos, porque es que esta acción ha dado buenos resultados desde hace muchísimo tiempo. Prácticamente el último trimestre negativo fue por allá, por junio, el que terminó en junio del 2017. De resto ha sido positivo. Obviamente tuvo la caída del coronavirus, pero miren luego la despegada que se echó hasta noviembre de 2021, donde el mercado sube de manera fuerte y viene este anuncio de Apple. Y cae la acción de manera brutal, a la cual todavía no se ha recuperado, a pesar de que Apple le dio una prórroga de seguir comprando hasta 2024. Y no se ha recuperado. Y eso es lo que está diciendo el CEO. Vamos a seguir escuchando al CEO, que me parece interesante lo que está diciendo, pero no quería dejar pasar ese dato viéndolo con lo que ha pasado en el precio. They need to still pay you any kind of QTL licenses, even if they shift to their own. Royalty is completely independent of providing a chip. I think everyone is licensed today in the industry. I think this is one of the most stable times for a licensing business, and it's independent whether we provide a chip or not. And just on that diversification strategy as well, you're pushing big into PCs, into servers as well. And miren lo que le está diciendo. Bueno, ya cerraron el tema de lo de Apple y le están preguntando sobre los PCs, que son los computadores personales. Claramente Qualcomm está buscando entrar mucho más fuerte en eso. Ya lo vimos en las gráficas, cómo venía subiendo también el inmiscuirse en todo lo que tiene que ver con los PC. Pero es claro cómo Windows también es un cliente sumamente importante y ha tenido y esperan tener un crecimiento más fuerte desde este punto de vista y con este cliente. And that's a new area of growth for you, but also you've got this ongoing lawsuit with ARM over the Nuvia acquisition. What is the plan? Ahí está hablando de una adquisición que también fue importante, pero yo siento que tampoco le ha aportado tanto valor desde el punto de vista de inversionista. Pero sigamos. Are you planning to settle there? Because, you know, a lot of the push into the PC market is very much predicated on you having access to an ARM infrastructure. Look, we're the largest customer of ARM today, and we have actually taken ARM not only to phones, but to automotive, to the Internet of Things, to PCs, actually. Bueno, pero ya vimos en las gráficas cómo claramente sí está enfocado o su
su fuerte es todo lo que tiene que ver con la parte móvil, ¿no? Pero bueno, si tiene automoción, si tiene toda la parte de PC, pero bueno, ya sabemos que el fuerte está ahí y aunque las personas que están viendo esta entrevista no lo saben ustedes porque están viendo este video, sí lo saben. Entonces esto es importante. Tiene que tener una transformación muy grande desde el punto de vista si quieren seguir diversificando. Están haciéndolo a nivel de países, como les mostré en la gráfica, pero bueno, les falta mucho a nivel de producto. When you think about it, we are the partner of Microsoft to bring Windows on Snapdragon. This is a growth opportunity for them they never had. It's very unfortunately this litigation, but the reality is we have very broad rights to the ARM IP, one of the early licensees. We feel pretty good about our solution, and we're just moving forward with our plans. And all of our customers are very excited about what we're doing in this area. Importantísimo. Entonces él dice que también hay un problema de licenciamiento que ellos se espera resolver, pero esto es uno de los riesgos que también tiene la empresa. Tiene varias licencias que están allí en un terreno, en una parte legal que está en trámite y que está también en litigación. Y bueno, esto también son riesgos de la empresa que se tienen que solapar, porque fíjate, está cayendo o puede estar cayendo después de que salga Apple, que ya no le produzca los iPhone, y eso considerado a que también tiene unas litigaciones donde empiezas a crecer o donde quieren crecer. Bueno, eso hay que solaparlo como riesgo de inversionista. En ese sentido, vamos a analizar entonces ya los números de esta empresa. Bueno, aquí en la parte de números nos podemos dar cuenta que sus ventas han venido subiendo. Esta es una gráfica donde, o esto son una tabla donde puedes ver el desempeño de año a año y los últimos 12 meses. Eso es lo que significa estas siglas TTM. Y vemos que las ventas, digamos de alguna manera, han ido subiendo, pero los últimos 12 meses no ha cumplido ni siquiera lo que se trazó en el año 2022. Esto es importante. De hecho, si nos vamos a las ganancias, nos damos cuenta de lo mismo. Miren cómo sí ha venido subiendo las ganancias, pero en los últimos 12 meses no ha tenido el mismo desempeño que anteriormente. Esto es importante. Además de eso, si nos vamos aquí rápidamente a los ratios, nos damos cuenta que el PE ha venido después de una bajada importante durante el año 2022 y el año 2021. Eso no sé qué tan bueno sea para lo que estamos buscando. Creo que es todo lo opuesto. Y esto es muy relevante, para mí es un indicador muy relevante, sobre todo si es una empresa que debería ser de crecimiento. Nos damos cuenta que no podemos calcular realmente un PEC porque en este momento no se está previendo un crecimiento futuro. Y esto lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante en la parte de valoración. Pero si lo vemos aquí, claramente nos podemos dar cuenta que tenemos pues cierta liquidez, una liquidez que en este momento nos permite estar un poco tranquilos. Tenemos una deuda más o menos controlada, pero la mayoría está a largo plazo. Eso yo lo considero que eso es importante. Tenemos, digamos, una empresa que tiene personajes que se están yendo en corto o en contra de esta empresa. También es algo relevante. También estamos viendo que tenemos pocas personas que están internas, que tienen parte de la empresa, que son dueños de parte de la empresa. Y aparte que son pequeños, muchos están vendiendo alrededor de un 4%. Y adicionalmente a eso, el 75% casi son institucionales de los dueños de esta empresa. ¿Qué son institucionales? Generalmente son fondos de inversión, fondos de pensión. Bueno, son fondos que manejan capital de terceros por encima de $100 millones, que lo que buscan es generarle rentabilidad a esos terceros. Esos son institucionales. Entonces, en ese sentido, también un poco los institucionales están saliendo en este sentido un poco de la acción. Esto es bastante relevante. Yo hice unas valoraciones haciendo unas proyecciones muy sencillas, conservadoras, y me da que el precio de la acción puede estar alrededor entre 50 y 60. Entonces, eso me da pie a que revisemos el análisis técnico. Si vemos aquí la acción, nos damos cuenta que esta acción salió en la bolsa de valores por allá. Recuérdense que esta acción es una empresa realmente data del año 1985 y salió en la bolsa de valores por allá por 1992 aproximadamente. ¿Ok? Tiene muchos años de experiencia en bolsa, pasó la crisis de las .com. Miren la similitud de lo que pasó aquí, con mucha fuerza. ¿Ok? Esto fue con la crisis de las .com, recuerden, al principio del año 2000, finales del año 99, que cayó de manera importante. La acción llegó a estar en 65, que es el precio de valoración que tengo ahorita, y llegó a estar en 17. De ahí, bueno, ha subido, ha bajado, y fíjense que luego, miren esta forma, ¿no se les asemeja un poquito, sobre todo esta parte de aquí, a la crisis de las .com? Sube fuerte, hace un doble techo, un patrón técnico, y luego baja de manera importante. Pero bueno, aquí es donde se da el anuncio del CEO, pues, o del anuncio de Apple de que iba a dejar de prescindir
de los chips que proporciona Qualcomm para sus iPhones, pero que luego le iba a dar una prórroga entre 1 a 2 años. Eso es lo que dijo su CEO en la entrevista. Ahí cae la empresa y no se ha logrado recuperar. Recordemos que desde el punto de vista del Nasdaq, el Nasdaq ha subido de manera importante el año 2023. Vamos a incorporarlo aquí. Lo podemos ver, miren como el Nasdaq. Vamos a tratarlo de poner que sea equiparable. Miren como el Nasdaq, digamos, de alguna forma, eso. Aquí ha tenido un comportamiento muy similar, una correlación positiva. Se han comportado bastante similar, pero luego el Nasdaq ha subido muchísimo y ha recuperado prácticamente casi el 40% de toda la caída, y esta empresa Qualcomm no lo ha hecho. Y si lo comparamos con empresas como Nvidia, bueno, no te quiero contar. Lo de Nvidia, digamos de alguna manera, viene como Nvidia. Luego ha subido de manera importante. Déjenme quitar aquí el Nasdaq para poderlo comparar mejor. Miren cómo Nvidia, después de tener una correlación sumamente positiva, bueno, se despega después de la subida de la pandemia de manera importante. Nvidia también cae con mucha fuerza. Cayó con mucha más fuerza y exagerado por todo el tema de la prohibición de Estados Unidos hacia envíos hacia China, pero luego Nvidia lo recupera la inteligencia artificial de manera importante. Qualcomm, de la inteligencia artificial, prácticamente no está capitalizando nada, todo lo contrario. Hay mucha expectativa de que el mercado pueda seguir bajando, y si cae puede llegar a ese precio de 98, que si logra caer de ahí, cuidado si caemos a ese precio de valoración que tengo desde el punto de vista fundamental entre 50 y 60. Entonces pienso que en ese caso sí se puede dar. Tiene un dividendo que considero que, bueno, está bien, es importante, más o menos da como, ya te lo voy a mostrar, el dividendo da más o menos alrededor de un 2.7% en los últimos 12 meses. No está mal, tampoco está tan bien, pero bueno, ha habido alguna política de recompra de acciones, eso también. Pero bueno, Qualcomm siempre ha dado sorpresas desde prácticamente junio del año 2017. Vamos a ver si la da. Va a reportar en julio el 23. Bueno, eso es importante que lo tengamos en cuenta para ver cómo va a reportar, si va a reportar bien o mal. Lo interesante aquí es que todavía está en una tendencia bajista. No está en un momento donde yo diga, bueno, desde el punto de vista técnico está para invertir. No. Desde el punto de vista fundamental tampoco la veo. Desde el punto de vista de valoración tampoco la veo para invertir. Así que bueno, es interesante. Ojalá pueda tener un crecimiento, pero yo creo que si pierde a Apple definitivamente como cliente, desde el punto de vista de confeccionar los chips para los iPhone, va a perder momentum mucho más de lo que ha logrado tener en algún momento, y que si no logra capitalizar y esa alianza que propone el CEO de temas de computadoras, de computadoras personales, lo cual me parece bien, pero creo que tiene que moverse un poco más, y me parece que el tema de China, de que tenga más del 55%, casi un 60% de sus ingresos en China, me parece riesgoso. Bueno, mis razones para comprar. Eso, vamos a ponerlo del lado de los toros. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, creo que es una empresa que tiene mucha experiencia. Viene desde el año, prácticamente de los años 80, y debuta en bolsa en el año 91-92. Forma parte de los índices importantes, lo ha venido haciendo hace muchísimo tiempo. Eso creo que es bastante rescatable. Todo el tema del crecimiento de 5G, Qualcomm tiene que ser una de las empresas que más lo capitalice. Ese buen posicionamiento creo que me parece que es una muy buena razón para tener en el radar. No creo que sea una acción que se siga, o la veo desde el punto de vista de innovación, que vaya a estar capitalizando lo de la inteligencia artificial. Sin embargo, al parecer, por todo lo que leí, hay una movida interesante para capitalizarlo, sobre todo desde el punto de vista de automoción. Pero bueno, eso es algo, recuérdense que esto también va por etapas, y lo de automoción sonó bastante fuerte, pero ya no ha sonado tanto en los últimos meses. Ha sido más fuerte la inteligencia artificial desde otro punto de vista, pero bueno, creo que también desde ese punto de vista está bastante posicionado. Y los convenios que tiene con empresas importantes como Windows, y ojalá que pueda conservar el de Apple, creo que serían unas buenas razones para comprar. Creo que la principal en este caso es si Qualcomm logra, si Qualcomm y Apple logran seguir adelante esta relación. Creo que eso sería algo súper positivo y sería una gran razón para comprar, aparte de la experiencia de haber sufrido tantas crisis, incluso como las .com de los años 2000. Ahora, mis razones para vender, poniéndome del lado de los toros, es interesante. Hay muchas cosas. Me parece que uno de los riesgos más importantes es que la mayoría de sus ingresos provienen de China. Eso es algo que lo considero riesgoso. Creo que el perder a Apple en el año 2024 o 2025 realmente
sería algo muy doloroso. Hay muchas especulaciones con respecto a eso. Por eso te puse las declaraciones directamente desde el CEO para que tuviéramos un criterio serio. Además, estás teniendo una competencia muy, muy fuerte. El mismo Intel, que fue la acción que analicé hace unos pocos días, que está el video, lo puedes ver aquí en el canal. Y si no te vas y sales aquí del video, cuando termines este video sales y lo ves, que creo que es importante, pero el mismo Intel es competencia fuerte. Broadcom también desde el punto de vista de la parte, es un rival realmente bastante bueno. Broadcom, Nvidia también es un rival directo. Así que bueno, todo este tema de chips está teniendo mucha vida y va a seguir teniendo mucha vida porque todo lo que se produce en este momento está basado también en esa industria de semiconductores. Pero también se está creando un fenómeno que tenemos que tener en cuenta, y es que empiezan a salir bastantes fabricantes de alta calidad, pero de chips de bajo costo. Por ejemplo, se me ocurren dos empresas. Hay una que se llama MediaTek, para que la averigües. Hay otra que se llama Rockchip. Así que, bueno, interesante. Además de Samsung, que es el competidor mucho más grande de todo esto. Así que pienso que una razón para vender definitivamente son la altísima competencia. Otra es el incremento del mercado de teléfonos inteligentes de bajo costo. Eso lo que va a hacer es seguir sacrificando rentabilidades que ya han venido bajando a lo largo del tiempo en esta empresa, y creo que eso también es algo de altísimo riesgo porque hay que vender mucho más volumen, y ya estamos viendo que no es el fuerte de esta empresa, al menos no en los Estados Unidos. Sí en China, donde siento que es algo bastante riesgoso, y en otros países del mundo, pues que bueno, me parece que está bien, pero siento que el mercado natural de esa empresa tiene que ser los Estados Unidos, y está supuesto a estar entre la espada y la pared a los problemas políticos que tengan ambos gobiernos, el de China y los Estados Unidos. Siento que Qualcomm no es una empresa desde mi perfil de inversionista, y con esto quiero también ser muy claro. Esto no es un análisis para que tú inviertas. No lo es. Esto es un análisis donde yo comparto mi visión sobre esta empresa para que lo puedas comparar con tu propio análisis, y acorde a tu perfil de inversionista tomas la decisión. La conclusión que yo voy a emitir ahorita es basada en mi perfil de inversionista y en cómo yo tengo configurado mi portafolio, porque tiene que haber una diversificación importante, y en este momento una empresa como Qualcomm no la necesito dentro de mi portafolio. Pienso que es una empresa que, en el caso de que acuerde lo de Apple y acuerde muchas más cosas, tenga el crecimiento que decía el CEO desde el punto de vista de PC con Windows, pues bueno, me parecería que puede ser una empresa que vaya a crecer, pero no creo que vaya a ser una empresa que en este momento pueda tener mucho más crecimiento en el mediano o largo plazo que el máximo histórico que formó. Puede hacerlo, pero no considero que es de alta probabilidad. Creo que es una empresa que, bueno, da un dividendo alrededor del 2,70%. No está mal, pero tampoco es un gran dividendo. En este momento la inflación está por encima del 4%. Entonces, bueno, ahí tendrías que esperar una revalorización que yo no la veo tan fuerte, y desde el punto de vista técnico tampoco me da esa sensibilidad de que se pueda producir. Ahora, otra vez, creo que es una empresa que pudieras meter en tu lista de revisión, en tu watch list, para darle seguimiento. Investiga bastante más. Sin embargo, insisto, siento que no es una empresa que a mí me llame la atención ni que colocaría dentro de mi perfil de portafolio, porque no veo una empresa que se esté moviendo rápido como uno ve, por ejemplo, empresas del sector como Nvidia, que se está moviendo como pez en el agua con todo este tema de la inteligencia artificial. Y bueno, dejar pasar para mí, igual como lo dije con Intel, dejar pasar para mí este momentum de la industria, bueno, que no lo estés capitalizando desde el punto de vista bursátil, a mí me habla demasiado. Así que, Frank, déjame saber aquí abajo en los comentarios qué opinas de todo lo que acabo de decir. ¿Cuál es tu visión? Me interesa muchísimo. Si quieres sugerir empresas que analices desde este punto de vista, me encantaría que lo hicieras allá abajo en los comentarios. Todas estas empresas que he analizado en el último ciclo, en esta temporada de análisis de acciones, lo he hecho basado en tus sugerencias. Tengo una tabla de Excel con todas las sugerencias contabilizadas, y las empresas que van teniendo más votos son las que voy analizando. Así que déjalo en tus comentarios. Repítelo aunque lo hayas hecho en videos anteriores. Te pido que sea así. Y si te parece que este análisis es muy bueno, es muy profesional, y quieres hacerlo también para que armes tu propio portafolio de inversión, te invito a que formes parte del diplomado de inversión, porque si este te gusta, no te puedes imaginar lo que hacemos allá en el diplomado. Te va a encantar. Vas a poder hacer tú mismo estos análisis y además formar parte del club de inversores, donde tenemos un live toda la semana conmigo, donde me puedes preguntar, donde analizamos un montón de cosas. Y bueno, me parece una experiencia única
en Latinoamérica tener esta experiencia de un club de inversores donde realmente estemos enfocados de actualidad del mercado, estemos enfocados en analizar acciones y también estemos enfocados desde el punto de vista de invitar personajes que nos aportan demasiado valor. Así que nada, Frank, ese es mi análisis de Qualcomm. Espero que te haya gustado y te invito a que le des like, que te suscribas al canal y que compartas estos videos con amigos, porque creo que formes un grupo de inversión y que analicen y utilicen estos videos para complementar esos análisis. Creo que es una decisión muy sabia. Abrazo grande, Frank. Bye.